Vale, preparados todos. Las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte eran hasta ahora una recopilación de historias y anécdotas de personas, consideradas buscadoras de popularidad o simplemente de chiflados. Pero actualmente algunos científicos consideran que quizás haya algo asombroso tras estas experiencias en un mundo distinto. ¿Es de verdad una visión de la vida después de la muerte o simplemente un truco de la mente? Estamos aquí con Ann Walsh, que tiene una historia increíble que contarnos. Cuando me morí, floté hasta el techo y pasé por un túnel. Llegué a un lugar repleto de paz, un lugar repleto de luz. Fue una sensación placentera, la paz que siempre he deseado. Pude mantener una conversación telepática con un caballo. Todo estaba vivo, los árboles, el maíz. No oí nada. Vi la luz del sol y vi que había un jardín precioso. Las investigaciones clínicas sobre las experiencias entre la vida y la muerte se atreven a sugerir lo imposible, que hay pruebas de que la mente puede seguir viva después de que el cerebro ha dejado de funcionar. El doctor Pim van Lommel de Holanda y los doctores Sam Parnia y Peter Fenwick de Gran Bretaña son los pioneros de esta nueva investigación. Hasta ahora se pensaba que el cerebro era el que creaba la conciencia y los recuerdos. Pero cuando estudias las experiencias cercanas a la muerte, hay que replantearse ese concepto. Y quizás habría que considerar al cerebro no como creador, sino como receptor de la conciencia. Y eso es una revolución. Los tres médicos seguían oyendo las mismas narraciones de experiencias al filo de la muerte y querían investigar en qué momento exacto del proceso se produce. ¿Podría suceder cuando el cerebro no funciona? ¿Cuando una persona está clínicamente muerta? Los científicos han empezado a estudiar clínicamente estas experiencias hace poco. El fenómeno empezó a darse a conocer aproximadamente en 1975. Un médico norteamericano, el Dr. Raymond Moody, publicó un libro que se convirtió en un éxito editorial. La vida después de la vida es una recopilación de los testimonios de 150 personas que afirmaban haber pasado por este tipo de experiencia. Uno de los antiguos alumnos de Moody se dio cuenta de la necesidad de estudiar estos casos de una manera más objetiva. Hoy el profesor Bruce Grayson, psiquiatra, es uno de los más eminentes expertos en este campo. La gran mayoría de las personas que tienen una experiencia al filo de la muerte cambia profundamente, incluso décadas después de la experiencia. Es normal que se vuelvan menos materialistas, menos competitivas, menos preocupadas por el poder personal, por el prestigio o la fama. Son mucho más altruistas, están más interesadas en la gente y en el aspecto espiritual de la vida. Y tenemos muchos ejemplos de personas que cambian su actividad o sus relaciones de pareja como resultado de su experiencia cercana a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte no solo han hecho que cambie la vida de determinadas personas, también han aportado a otros unas vivencias extraordinarias e inimaginables. Los ejemplos más llamativos son los de personas invidentes que han podido experimentar lo que es ver por primera vez en su vida. Vicky Noratuk es ciega de nacimiento. Jamás he podido ver nada, ni luz, ni sombras, nada de nada. Muchas personas me preguntan si veo todo negro. Yo no veo nada de nada. Y en mis sueños tampoco veo ninguna impresión visual. Solo sabor, tacto y sonido. Pero no tengo ninguna impresión visual. Cuando Vicky tenía unos 22 años sufrió un grave accidente de coche. Lo siguiente que recuerdo es estar en el centro médico de Harbour View, observando desde lo alto todo lo que estaba sucediendo. Y estaba aterrorizada, porque no estaba acostumbrada a visualizar las cosas.
porque nunca lo había hecho. Y al principio me daba mucho miedo. Y de repente reconocí mi anillo de casada y mi vela. Y me preguntaba si eso era mi cuerpo y si estaba muerta o qué. No conseguimos reanimarla. Prepara el desfibrilador. No dejaban de decir que no me podían reanimar y trabajaban sin parar en lo que se supone era mi cuerpo. Sentía que yo estaba separada de mi cuerpo, pero no me importaba. Me puse a pensar, ¿de qué se están preocupando tanto? Y después pensé, no estoy ahí, no puedo hacer que me escuchen. Y en cuanto lo pensé, atravesé el techo como si no hubiera nada. Fue maravilloso estar ahí fuera, libre y no tener que preocuparme de si me podía dar o no contra algo. Y sabía perfectamente a dónde iba. Me pareció oír unos molinos de viento. Era un sonido tan increíble que es difícil describirlo. Iba desde los tonos más graves a los tonos más agudos. Al acercarme más y más a la zona, vi árboles, pájaros y a algunas personas. Pero todos estaban hechos de luz y podía verlos. Era increíble. Era realmente precioso. Y me sentí sobrecogida por aquella experiencia porque jamás me pude imaginar lo que era la luz. Aún me emociono cuando hablo de ello porque había momentos en que sentía que podía saber todo lo que quisiera, que en aquel sitio es donde estaba toda la sabiduría. Y de pronto fui enviada de vuelta para volver a entrar en mi cuerpo. Sentí unos dolores horribles y el cuerpo muy pesado. Recuerdo que me sentí muy enferma. El caso de Vicky sugiere que su mente seguía funcionando mientras que su cerebro no era capaz de suministrar la información visual, aunque fuera capaz de ver. Al haber científicos que cuestionan la idea de que las experiencias cercanas a la muerte quizás ocurran cuando el cerebro deja de funcionar, los estudios hechos por los doctores Pim van Lommel, Sam Parnia y Peter Fenwick serán de gran trascendencia para la neurociencia. Si repasamos la ciencia, lo fascinante es que las cosas que muchos científicos suelen considerar como o blanco o negro, me refiero a teorías rigurosas, si las miramos 50 años después, el criterio, la mayoría de las veces, por no decir todas, ha cambiado. Y con este tema, pienso que también en el futuro comprenderemos que la mente puede tener una entidad científica por sí sola, que puede seguir funcionando aunque lleguemos al final de nuestra vida y que nuestro cerebro deje de funcionar. Eso sin duda será de una gran trascendencia para toda la humanidad. Revolucionaría todo nuestro pensamiento científico y abriría un nuevo campo aún no descubierto para la ciencia. Aunque sufrí un accidente de coche, estoy feliz de ser como soy ahora. Tengo a mis hijos criados. No tengo problemas ni dificultad alguna. Y desde luego, ningún miedo a la muerte. Es como si ahora estuviera realmente preparada para aceptarla. Estoy muy satisfecha de haber tenido esa experiencia porque me ha ayudado en muchos aspectos de mi vida y me ha ayudado a enfrentarme a muchas cosas de una manera más constructiva que antes. No me importaría morirme de nuevo para pasar por otra experiencia cercana a la muerte. Sí, sé que suena como una locura, pero es la verdad. Si no hubiera tenido esa experiencia, no tendría el menor interés en estar aquí hoy.